Hola, Hola. estamos ya online. Vale, no lo veía. ¿Qué tal? Bueno, estamos con Marta Barrio, aquí en el Exlibris 2021, la semana de las letras de Murcia. Vamos a presentar su libro, Los gatos salvajes de Kerguelen. No sé si lo pronuncio bien. Ahí está. Estupendo, que es de 2020, si no me equivoco. Sí, de noviembre. Exactamente. Y bueno, a mí lo que más me llama la atención es que dentro de ser una historia de crimen, de hecho fuiste finalista del Silverio Cañada, si no me equivoco, de la Semana Negra de Gijón, ojo con eso. Aparte de eso, tocas un montón de temas que iremos ahora poco a poco desgranando. Hay investigación científica, hay tema histórico, hay una historia de supervivencia, hay sexo, en fin. Hay un montón de elementos que hacen esta historia, la verdad es que bastante dinámica. Quería preguntarte lo primero, la típica pregunta que te habrán hecho mil veces, pero ¿cómo se te ocurrió esta historia y además situarla en un sitio tan lejano como puede ser la Isla de la Desolación? Pues la verdad es que me cayó del cielo, digamos, porque mi hermano fue a estas islas y le seleccionaron en el verano de 2016, y entonces estuvo como haciendo las pruebas para ir a la isla y la típica respuesta de todo el mundo fue sacar Google Maps enseguida para ver dónde estaban las islas y luego ya como empezar como a enterarte pues cuándo y cómo fueron descubiertas, cuáles son sus características, su geografía, y digamos que fue un territorio que me impactó mucho, también biográficamente, porque al final estuvimos como 14 meses sin ver a mi hermano que estaba ahí, que de vez en cuando no nos respondía a los emails y entonces ya pensábamos que se había caído bueno, que se había despeñado, digamos, Sí, por un precipicio o que le había atacado un león marino. Entonces, pues todas estas inquietudes cristalizaron de algún modo y todas estas... también yo me encontraba como una fascinación a mi alrededor de, como todos mis hermanos, o sea, mis amigos me preguntaban por mi hermano el aventurero, me decían, ¿qué hace ahora? ¿Cuáles son las últimas noticias? ¿No? Era como un folletín de estos de... Luego me han dicho que sí es una novela juvenil y no, pero sí que tiene algo de aventura y de esta cosa del descubrimiento y del qué le pasará a nuestro protagonista en la sí, próxima sí. aventura, ¿no? Entonces, al final, todo eso, pues, ya digo, como cristalizó en esta mi primera novela, que nunca me había yo atrevido a dar el paso. Yo era una gran lectora y de hecho trabajo como editora y siempre como que se me había hecho bola, digamos, la escritura porque decía, uff, pero sí, ya, ya está, ¿no? Como veo tantos manuscritos y sobre todo Claro. muchas veces veo como las negativas a cosas mmm, que no están nada mal, ¿no? Pero que a veces pues tienes un número finito de publicaciones en tu catálogo y tienes como que decir que sí a pocos y que no a muchos. Entonces, eh, toda esta cosa del rechazo también me costaba, pero bueno, en este caso lo vi muy claro porque vi que era una novela que yo querría leer y que no había leído, digamos, ¿no? Entonces, o por lo menos no tanto en el ámbito hispano, porque sí que en francés sí que hay una tradición Claro. o sea, es como un territorio muy poético y que tiene mucho misterio y que da para mucho, ¿no? Que se ha resistido además a numerosas tentativas de colonización e incluso la primera cosa que se escribió sobre ello, bueno, no sé si la primera, pero como la más de autoficción que diríamos hoy, era la de un náufrago que naufragó no una, sino dos veces en esa isla y se pasó años, como cuando le fueron a rescatar, el barco en el que le iban a rescatar se naufragó otra vez, entonces se tuvo que quedar otros años en la isla, ¿no? Ahí alimentándose de grasa de foca y de huevos de pingüino y vistiéndose con las pieles de las focas. Entonces, como que era una cosa que me llamaba mucho, ¿no? Y eso fue al final lo que fue determinante. Como Sí. según iba leyendo, de hecho, al final tuve que recortar mucho lo que había como compuesto inicialmente porque me iba por las ramas de lo mucho que me estaba divirtiendo el proceso de la escritura, pero luego decidí que había que aquilatar un poco la trama principal
y seguir, pero sí, tengo una escritura muy digresiva, digamos. De hecho, en Valencia Negra, el título de mi charla con Esther García Llobet, que fue muy divertida, fue Salirse por la tangente, ¿no? De cómo dentro de las fronteras del género, pues a veces caben Sí, sí, totalmente. otras, otras temáticas, digamos. Pues me alegro mucho de que te animaras finalmente a escribirlo porque es una novela, a mí francamente me ha encantado. Lo que dices, se sale mucho de lo que se suele leer. Tenía por aquí unas anotaciones. En un momento dado de la novela citas a 10 negritos, pero según iba leyéndola, a mí me recordaba mucho a Patricia Highsmith, ¿no? Por el Me tratamiento encanta Patricia psicológico de los Highsmith, vamos. personajes, Sí. el cómo va desarrollándose el monstruo interior, ¿no? Hablabas de tu hermano, si se podía haber caído por un acantilado, yo imagino que ahí creaste a Olivia, ¿no? Dijiste, a ver si Olivia la ha empujado por el acantilado, ¿no? Sí. ¿Qué me puedes contar, si quieres, de este personaje? Bueno, al final también me parece que siempre se repiten en la novela negra muchas veces ciertos clichés con respecto a los asesinos y me divertía mucho plantear una asesina, ¿no? Una asesina y también una asesina que no se arrepiente, ¿no? Como me interesaba también ver cómo en una isla se suspende de algún modo o en esa isla que está tan lejos de la civilización, me interesaba mucho el binomio civilización y barbarie y cómo se suspende el contrato social al no haber un castigo. Entonces ella va viendo que no hay castigo, que no hay castigo y le va cogiendo cada vez más el gusto. Y también es un guiño al título de Los gatos salvajes de Kerguelen porque al final todos los protagonistas se asalvajan de algún modo al no tener como la presencia constante de una civilización. Y también hay un poco como de campamento de verano, pero en invierno, ¿no? De esta cosa de como estar sin figuras de autoridad, ¿no? Y de como un descubrimiento de la naturaleza y también un estar solo, que no normalmente en la vida diaria, por lo menos en la gran ciudad, no estamos bueno, yo no estoy sola casi nunca, o sea, es como que estamos todo el rato rodeados de gente y vemos a un montón de personas y en cambio aquí en esta isla van a las salidas de 3 en 3, a las salidas como de grupo, digamos, de las salidas de campo y luego coinciden de vez en cuando en la base, donde luego cuando coinciden todos se hacen fiestas, pero no, es una cosa muy solitaria y muy de estar a solas contigo mismo. Y también me interesaba como qué tipo de personas deciden o pueden irse a una isla desierta hoy en día, ¿no? Entonces... Sí, sí, es como una especie de gran hermano, ellos Sí, son sí, unos hay algo de eso. investigadores que van a Sí. investigar bueno, la fauna que hay allí, entre ellos los gatos salvajes, que igual que ellos llegaron a la isla de intrusos, Sí. se quedaron, ¿no? Y cómo se va desarrollando toda la psicología de los personajes, cómo se van adaptando y cómo se van, como dices, asalvajando y de hecho muy inclemente. Me dices que hay un náufrago que ha estado 2 veces ahí, entiendo que quisiera salir corriendo, ¿no? Los sacas Claro. completamente de su zona de confort. Y si esta historia hubieras hecho ciencia ficción de que se van a Marte, realmente el alma de los personajes, que es lo que Bueno, fue un hace que bestseller la luego su libro. novela lo que hace que la novela vaya hacia adelante, eso está magistralmente escrito, como te digo, eso podría funcionar perfectamente en ciencia ficción o lo que quisieras. Y la historia es algo que pesa mucho en esta novela, en esta historia, Ujú. pero no solamente la historia de cada personaje, que está muy, muy bien trazada, sino que además vas añadiendo pinceladas globales de la isla, que yo en un momento dado digo, esta isla existe y lo que me está contando es cierto, porque era tan Sí, es asombroso que y tan... Claro, sí. la Y fascinación me que has dejé dicho muchas antes es cosas casi fuera, hipnótica pero sí, sí. y eso lo has sabido transmitir genial. No sé si me puedes comentar algo de cómo has cogido esta historia tan global y la has añadido en otro personaje que es la isla, la propia isla. Sí, yo creo que la isla es la protagonista en realidad. O sea, es Sí, el como la villano, diría yo protagonista de la también. novela. O sea, sí. Porque ya te digo que era como según iba leyendo más de esa isla, cada vez me parecía como más fantástico. De hecho, cada uno de los hago como pequeñas pinceladas de la historia de la isla, pero cada una de esas, que son de repente 2 paginitas de vez en cuando, cada una de esas 2 páginas podría haber sido 3 novelas, en realidad. Quiero decir que es una cosa tan rica, ¿no?
y tan insólita también, y tan... Es como un cúmulo de despropósitos, ¿no? Como lo del náufrago que naufraga 2 veces, pues los hermanos Boisier, que por ejemplo intentan como colonizar esta isla y no se dan por vencidos hasta que ya se lleva a la bancarrota absoluta de estos financieros que El propio intentaron... descubridor, ¿no? Sí. Que llegó, dijo Y que el eso era propio Disneylandia descubridor. y que repartían chocolatinas y cuando llegó el siguiente se Bueno, es que encontró... eso me pareció, claro, descubridor que no pisa la isla además. O sea, Increíble. el caballero bretón no pisa la isla y le ponen su nombre, vuelve a la corte y le dice al rey francés que no, que eso era un quinto continente lleno de, vamos, como un Edén, un paraíso edénico, y llegan ahí y ven que ni está poblado, ni hay vegetación más que unos arbustos bajitos. Y dicen, pero hay un frío terrible y un viento que huracanado que no se puede vivir. Y claro, luego se le cayó un poco el pelo, pero no demasiado, ¿no? Digamos. Entonces a mí, esta Sí. cosa de haber conseguido, bueno, además se le amotinaron a bordo, metió a su amante que tenía 14 años, o sea, todo era, no sé, la isla de las cabezas cortadas o algo así, ¿no? Era como una cosa que yo decía, pero bueno, esta cosa de que la realidad supera la ficción, pues efectivamente la realidad muchas veces supera la ficción y yo lo único que traté es como de darle al lector una sensación global de lo que era ese territorio, intentando también que eso no pesase demasiado con respecto al devenir de la historia para que no fuera tampoco un libro de divulgación, digamos, porque ese era el riesgo que corría, ¿no? En plan Julio Verne, que de repente estás ahí, que va a comerse un tiburón al protagonista y te empieza a hablar de los dientes del tiburón durante 4 páginas. Pues Claro, como y es muy anticlimático, pues intentar que eso fuera un acompañamiento, pero yo creo que, bueno, no sé si lo he logrado, pero por lo menos el ambiente inquietante y la atmósfera, la niebla que domina las islas, o sea, como todos los ingredientes, digamos, que podrían ser no solo del género ciencia ficción, sino también del género, digamos, incluso de terror, ¿no? Podría haber sido, totalmente, sí, sí. o sea, es en realidad una novela de terror de algún modo, ¿no? Sí. Eh, entonces, de terror contemporáneo por el tema del cambio climático, pero también, que eso es un poco Están premisas, encerrados en ¿no? un sitio sin Pero salida, sí, con, sí, sí. digamos, algo que los caza o los puede cazar. Estoy Es recordando la como un escena en escape la room que van a sin sacar agua, salida. Sí. van a por agua y dices, si metes la mano debajo del agua es probable que no la saques o que algo te Sí, muerda sí. y te arranque la Tienes que mano. Y ponerte guantes, claro. claro, Sí. claro. Y se quedan así como que el peligro está en absolutamente todo, ¿no? Mm, Al final se mm. convierte, como dices, en una historia un poco terrorífica y tiene mucho de supervivencia. Ellos no son Mm, náufragos, pero llega un momento que son náufragos porque se han quedado sí, completamente desprotegidos, sin nada, acaba la comida, estamos sí. ya entrando un poco más en trama, pero al final Bueno, también me sí que interesaba juegas. esta cosa de la cotidianidad, de cómo cosas que a nosotros, como el agua corriente, ¿no? O Claro, lavar los platos, pues te parecen tal, mm, pueden ser como ingredientes de terror o momentos en los que si no tienes cuidado, pues te quedas sin un miembro, ¿no? Porque te lo come un animal. Entonces, sí, sí, literal. eh, y esta misma peligrosidad del terreno era lo que nos producía esa inquietud cuando él estaba allí, pero también luego cuando volvió y nos contó todas las historias, pues creció todavía más la fascinación por este territorio. A saber las que se han quedado en el tintero, porque si además has dicho al principio que recortaste, la novela daba para mucho, ¿no? Lo que decías de que todos los lujos se acaban, de hecho el mayor lujo que ellos tienen es una biblioteca, que cuando la ven Mm, se sí. sorprenden incluso de todo eso. Y bueno, en una entrevista, entrando un poco en trama, si no te importa, Ujú. decías que algún amigo tuyo, creo, corrígeme si me equivoco, la había definido como una mezcla entre el origen de las especies de Darwin y Jack el Destripador. Sí, bueno, eso lo hizo un compañero de mi trabajo, Javier Seto, que dije, mira qué maravilla de blur que me has hecho. Una Sí, síntesis. es exactamente eso, en el fondo, es el origen de las especies de Darwin. Al final nació precisamente de un viaje bueno, entre otras islas, a los Galápagos, que hizo
el científico inglés, pero y Jack el Destripador, que en realidad sería más o menos como el equivalente a la protagonista, de ese asesino que luego nunca se supo quién era. Y esta es, al final, es un poco reventar el género, ¿no? Hacer una novela en la que sale indemne, bueno, no indemne, pero no, como que no le pillan el asesino. Pero es que también como la premisa era como que a quién le importa un muerto de más o de menos cuando lo que está en juego es como la supervivencia de la especie, ¿no? Digamos, cuando, o sea, cuando hay otros crímenes más graves que se están cometiendo. Sí, sí, sí. Totalmente, ahí lo que decíamos, ¿no? De Patricia Highsmith, muchos de sus personajes realmente salen con la suya, ¿no? Que fue, Mm, digamos, lo que trascendió, ¿no? De que se dice que en la novela negra el villano de alguna manera tiene que acabar castigado, se sí. reestructura el orden. En tu caso no. De hecho, Mm. tengo aquí una pregunta, pero te quería preguntar por el final sin entrar en spoiler porque me ha llamado mucho la A atención. ver, sí. Pero no sé si se puede contar o puedes decir por qué lo has terminado de esa manera o si querías seguir más adelante o por qué te has detenido en ese punto. Em, No sé si estamos yo entrando ya a creo, lo mejor en... bueno, que quería acabar con una nota de asfixia que algún lector me la ha recriminado de Dios mío, no puedo respirar con tu novela. Y digo, pues qué buen elogio, porque es precisamente lo que pretendía, ¿no? Transmitir, por un lado, la ansiedad climática y por otro, esa sensación de opresión, de aislamiento, de que no hubiera escapatoria posible para los personajes. Y este cerco que se estrecha pero no se acaba de definir, digamos, era como la amenaza invisible, pero visible a los ojos de todo el mundo, que sería como lo que vivimos ahora mismo de una manera más soterrada quizás, pero en estas latitudes, porque en Canadá y en Alaska y tal ya le están viendo los dientes al lobo y en otras, bueno, y por no Claro. hablar de Sí, sí, otros sin sectores revelar nada, la poblacionales. verdad es que decirle a los lectores que tiene un final distinto, o sea, es una novela negra distinta, si la podemos catalogar dentro de novela negra, es distinta y el final también, desde mi punto de vista, es bastante diferente a lo que se suele encontrar prácticamente en cualquier libro, ¿no? Me ha llamado mucho la atención. Y otra cosa que me ha llamado también la atención es el tema del sexo. En algún momento, de alguna forma lo utilizas como catalizador, todos al final vuelven un poco a su momento más tribal y te terminan desinhibiéndose, como lo que decías, ¿no? Que están en un paraje completamente extraño, están fuera de su zona de confort, pero lo han hecho suyo y digamos que ya nada importa y en fin, lo utilizas bastantes veces y me ha llamado la atención sobre todo el hecho de que sea un catalizador por parte de Olivia para actuar como actúa. Muchos de los asesinatos que ella comete vienen un poco por el deseo, ¿no? de las otras personas. ¿Por qué añadiste todo esto? ¿Te ha contado alguna historia a tu hermano de que allí hacían de Bueno, hubo una todo? anécdota muy graciosa que es que le preguntamos cómo si se iba a llevar preservativos y dijo, pues no sé si llevarme como una caja gigante o ninguno, ¿no? Por esta cosa. Y luego en las instrucciones que les daban, porque les daban las instrucciones de las cosas que les tenían que dar, ponía preservativos, 2 puntos, se facilitarán en la enfermería. O sea, Fíjate. y, y siempre pensábamos, pues con esta cosa de campamento de verano y de aburrimiento, en plan, eh, el otro día leí un artículo que decía que los millennials tenemos mucho menos sexo de lo que tienen de los que tenían o tuvieron nuestros antepasados por Netflix y la consola y las horas de trabajo y la incorporación quizás de la mujer al mundo laboral, porque como estamos a otra cosa, cuando este no tener alternativas quizás hace que te fijes más en el de al lado y en tu propio cuerpo, ¿no? Por una parte. Y luego, por otra parte, me interesaba mucho ligar Eros y Tánatos, la cosa esta de como cuanto más miedo tienes, pues más necesitas la piel. Vale, vale, vale. Respecto
El tema de la supervivencia, imagino que todo lo que cuentas de la isla es tal cual, o sea, está el campamento base, Sí, están sí. lo demás, y es realmente aterrador, sobre todo cuando explicas cómo sobreviven las especies y cómo se tienen que ir adaptando a la situación en la que está. Ahí entrarían de nuevo los gatos, que lo Ujú. explicas bastante bien, de cómo ser una mascota. De hecho, uno de los personajes, recuerdo cuál, tenía una mascota que era un gato y dice, pero no se parecen nada al mío, porque estos Mm. gatos tienen el pelaje más grueso, son más Claro, no se te asalvajados. ocurra ir a tocarlos, claro. Sí, sí, nada, nada. Eh, ¿Puedes contar un poco todo el tema científico de supervivencia? Porque cada uno tiene una investigación distinta y la verdad es que todos son fascinantes. Sí, eso quería como mostrar las diferentes facetas de los investigadores y por tanto sus diferentes especialidades que iban, o sea, desde los que están especializados en plantas hasta los que están especializados en insectos. En este caso hay unas moscas que no tienen alas porque se han adaptado a los fuertes vientos que hay en la isla, entonces si tuvieran alas se irían volando, vete a saber hasta dónde, entonces van caminando sin las alas y han desarrollado otras facetas en cambio. Y, y luego también está habiendo una desertificación en una parte de la isla, entonces quiero decir, el cambio climático ha llegado casi hasta el polo sur, digamos. Bueno, obviamente, ¿no? Pero como que es una desertificación en esas latitudes es bastante, no sé, significativa. Sí, sí. Y, y entonces los personajes y su faceta de estudio eran una excusa para mostrar el abanico de estos cambios que está habiendo adaptativos de las especies y cómo el que no se adapta muere, ¿no? Y en el caso de los gatos que dieron título a la novela, Los gatos salvajes de Kerguelen, se trata de unos gatos que descendieron de una pareja original que vino para acabar con una plaga de ratones en un barco y luego como se introdujo como para acabar con otros animales que en realidad luego ya sabes esto de que metes un animal y cambias todo Sí. y no, y no consigues lo que pretendías originalmente. Y también era una metáfora de los propios personajes que eran como los gatos salvajes de Kerguelen también, porque ellos al llegar a Kerguelen habían encontrado unas pulsiones primarias dentro de sí que estaban como pugnando por salir a la luz y que finalmente también se hacen patentes en este rincón perdido de la mano Sí. de Dios. De hecho, es una novela que es muy interesante también verla con el móvil al lado con el ordenador para buscar las especies que dices, porque realmente Sí, existen, ¿no? Hay un momento que hablas de un pingüino que está enfadado y digo, a ver, ¿cómo es? He buscado la foto y efectivamente el sí, pingüino tiene parece una cara de como mala eso. leche que con él no te metas, ¿eh? La verdad es que eso está muy, muy divertido, aprendes, es muy llamativo todo lo que cuentas y la verdad es que hace que sea muy, muy adictiva la lectura, ¿no? Quieras saber más cosas tanto de la isla como de los personajes como de la trama. Eso me ha encantado. Y respecto al estilo que has usado, ¿qué nos puedes comentar? Porque como decíamos que no es una novela al uso, una novela negra, de hecho cuesta clasificarlo también como novela negra, el estilo también es muy, muy particular. Em, Pues es una novela que yo escribí muy rápido, pero que reescribí mucho, digamos. Entonces es un estilo muy depurado porque realmente hubo una labor implacable de edición por mi parte antes de... Y de hecho llegó un momento en como que le daba la tecla de suprimir y dije, bueno, voy a dejar de darle la tecla de suprimir porque si no voy a borrar la novela y voy a quedarme como en la página en blanco otra vez, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, se supone que hay que hacer así las cosas, ¿no? De escribir mucho y luego remirar, pero el estilo de la novela quería que fuera un libro de fácil lectura sin por ello renunciar al estilo. Y me explico. Últimamente estoy viendo, bueno, por lo general está viendo como un descenso en los niveles de lectura y en el número de libros que lee la gente. También por eso quería hacer un libro cortito, ¿no? Y bueno, por eso y porque tengo una niña que ahora tiene 3 años, en ese momento era un bebé, y la fragmentariedad es como una condición
ligada a mis circunstancias personales y por eso también pues quería hacer como párrafos cortos, capítulos cortos, porque era la extensión, digamos, a la que yo podía optar para como verlo en una tarde de un vistazo, digamos, y luego como trabajar ese fragmento y luego seguir con otro, ¿no? Como dedicar como mi atención plena a eso y no a otro. Pero bueno, hay muchos autores que me gustan que, digamos, no, o sea, Amin Malouf, por ejemplo, es alta literatura, pero no renuncia a tener una escritura cristalina, digamos. Entonces, ese es como la meta, ¿no? Como no necesariamente un estilo rebuscado o tener el diccionario de sinónimos en la mano te convierte, digamos, en mejor escritor. Y a la vez yo estaba explicando conceptos complejos. Entonces, con una escritura muy alambicada no hubiera conseguido quizás transmitir esos, porque al final son conocimientos de, pues, de historia o de geografía e incluso de, bueno, y sobre todo de biología y tal. Entonces, pues quería como explicar lo que estaba pasando, pero eso sin renunciar a la literatura, digamos. Y luego tuve la maravillosa suerte de estar nominada al premio Memorial Silverio Cañada, que fue una experiencia fantástica en la Semana Negra de Gijón. Y, y también hay como momentos más líricos, pero más descriptivos. Sí, conjuga mucho lo que dices de explicar conceptos científicos, conceptos históricos, la propia historia de los personajes, luego saltas a la trama, hay elipsis. Y, por ejemplo, una cosa que me ha llamado la atención es la falta total de diálogos. O sea, has desarrollado a los personajes de una manera brutalísima, un crecimiento interior, exterior, por todos sitios, y no hay diálogos. Bueno, eso tiene que ver también con el aislamiento y con la introspección de los personajes protagonistas, porque al final llega un momento en que como dejas de hablar, ¿no? Como esta cosa que siempre vemos como del pastor que no dice nada, ¿no? O de como los personajes huraños, ermitaños, que se recluyen en sí mismos y tal. Y luego, por otra parte, también yo creo que es una tradición de escritura más íntima, quizás desde, bueno, Virginia Woolf, el fluir de la conciencia, toda esta cosa de como mirar hacia adentro. Entonces, bueno, mirar hacia adentro, en este caso también mirando hacia afuera, pero vamos. Sí, ¿no? Lo que decías, ¿no? Que tanto el interior como el exterior son reflejos unos de otros, ¿no? Los personajes son los gatos, todo eso está muy, muy bien mimetizado. Y más allá de toda la historia que nos has contado, personal, de tu hermano, toda la investigación que hiciste para hacer este libro, ¿cuáles son tus referentes? Creo que ya nos has dado algunas pinceladas de algunos, pero ¿cuáles serían tus lecturas de cabecera o en qué estabas pensando cuando lo escribiste? Cuando lo escribí estaba pensando pues en mucho Patricia Highsmith, también me divierte mucho, pero en este caso no, Estupor y Temblores, por ejemplo, de Amélie Nothomb. Me gusta mucho la escritura de Marguerite Duras y de Marguerite Yourcenar también, pero estaba pensando en como en las novelas de descubridores, incluso Emilio Salgari, en un cierto tipo de literatura de aventura y misterio, que mucha gente me ha preguntado que si es una novela juvenil, que quizás, bueno, voy a hacer un club de lectura con estudiantes de secundaria dentro de poco a ver qué opinan ellos, pero yo sí que creo que es una novela que puede interesar a un público juvenil precisamente por este, bueno, por este aspecto de eso, de elige tu propia aventura al final casi, ¿no? Como que es una novela en la que pasan cosas, ¿no? Y que cuenta, es como un viaje, digamos, es un viaje y de hecho en este momento en que podemos viajar tan poco, pues quizás sea como una invitación a viajar con la lectura, pero
no sé en realidad cuáles son. O sea, es como, es lo que le pasa, como soy tan ecléctica a la hora de encontrar mis lecturas y luego también por la parte del trabajo estoy todo el rato como viendo manuscritos y cosas que realmente es una cosa muy heterogénea y heterodoxa, digamos. Como desde Sí, Alda sí. Merini a Gota Christoph diría que es un referente, fíjate. Mm. Mm. Vale. Yo estoy de acuerdo en lo que es un viaje, clarísimamente. Es un viaje para todos los protagonistas. Es un viaje interior, es un viaje exterior, es un viaje para el lector, porque va a llegar a un lugar completamente desconocido. De hecho, va a llegar a un lugar completamente también desconocido del alma humana, porque cuanto más escribamos del crimen, menos lo vamos a entender. Mm. Y respecto, volviendo al tema de Olivia, porque lo hemos pasado un poco por encima, siendo una novela tan coral, realmente la que mayor protagonismo tiene de alguna manera es Olivia, ¿no? Porque es la que, digamos, a base de, de matar, va avanzando un poco la trama, va impulsando hacia adelante todo lo que es la historia. Y como decías, querías que no tuviera tampoco el castigo, ¿no? que podían tener sus crímenes, ¿no? El sentimiento de impunidad. Pero él también está jugando con el tema de que a lo mejor al lector no le parece demasiado simpática Olivia, ¿no? No sé cómo te planteaste a la hora de conjugar esas dos facetas, ¿no? De que a lo mejor a la gente no le cae bien el protagonista, Ya, pero al mismo tiempo has conseguido que sea un personaje muy magnético y muy hipnóptico, porque estás pero mira a pegado a Tom las Ripley páginas. también. ¿A quién le cae bien Tom Ripley, no? Sí, exactamente. Ah, no sé, abajo la empatía. Bueno, al final yo creo que la literatura es siempre un juego. ¿Y qué pasaría si? Y mi novela claramente entra dentro de esos parámetros. ¿Y qué pasaría si se fueran un grupo de jóvenes a una isla desierta? ¿Y qué pasaría si entre ellos hubiera una asesina? ¿Y qué pasaría si no pasara nada después de que ella siguiera matando y matando? ¿Cómo se sentirían los demás? ¿Le harían caso o simplemente mirarían hacia otro lado? Entonces, no sé, a veces en situaciones, bueno, se llama el síndrome de Kitty Genovese, cuando pasa algo delante de mucha gente, como que la responsabilidad se diluye a veces, entonces no hay, ¿no? Como una reacción. En cambio, como si te vienen a atacar a ti directamente, pues tú reaccionas más, ¿no? Esta cosa de la pasividad de la masa también me parecía muy interesante. Decía Andreu Martín que la novela negra, siempre intentan definir la novela negra y todavía no lo han conseguido, ¿no? Pero que la novela negra para él tenía un punto de juego, ¿no? Con el lector, que muchas veces consistía en adivinar quién es el criminal. En este caso, desde la página 3, me parece que Ya. Olivia lanza a una persona por la borda del barco y se va a dormir tan tranquila. Aquí estamos ante un libro que realmente de investigación no tiene nada. O sea, los temas principales son otros. Me parece que en un momento dado, cuando aparece un personaje decapitado, me parece que se plantean hacer una investigación, pero enseguida la paran y sigue cada uno a lo suyo. O sea, realmente la investigación no es, ni muchísimo menos, el eje central de esta novela, ¿no? Como hemos dicho, a ti te interesaban más otros aspectos. Bueno, la novela en general siempre exige una suspensión de de Claro. la credibilidad. Entonces, un pacto, digamos, con el lector de, bueno, yo te voy a contar esto y tú me vas a creer que esto que te estoy contando es cierto. Y esta es una novela que es casi de no ficción en el sentido de que muchas de las cosas que recoge son absolutamente ciertas, como lo que has dicho de las moscas, o sea, como la parte sí que hay una investigación, pero como del territorio. Y esto está hilado con una trama negro o criminal misterio, pero como yo diría que el peso importante no está ahí. Entonces, Mm. eh, Yo creo que te a planteaste veces, romper las reglas y esto que digamos sería una regla clave de la novela negra, la no, a veces el destruiste y género has es un salido muy pretexto, airosa además. digamos. Bueno, gracias. Sí, sí, sí. Lo que digo, Sí, tú estás leyéndolo y estás hipnotizado por la novela y estás fascinado por lo que estás leyendo y al mismo tiempo, como hemos dicho, has roto un montón de reglas, incluido
lo de la propia investigación criminal, como comentas, hay más investigación a lo mejor científica, ¿no? Pero realmente cuando te metes en este mundo que has creado, en esta ambientación tan brutal, todo eso pasa a un segundo plano y básicamente al final el viaje del lector acompañando a estos personajes que también están viajando y es una absoluta locura. O sea, los sacas, yo creo que sacas a la novela negra de su zona de confort, incluso al propio lector lo sacas de su zona de confort porque, como hemos dicho, es una novela que me cuesta comparar con otras lecturas actuales que hay ahora mismo. O sea, creo que en ese aspecto sí que es única. Bueno, menudo halago que me estás haciendo, Ah, porque es... eso para el Blur con la otra de sí. Jekyll y Hyde. Porque lo de salirse del molde es realmente la meta, ¿no? De todo escritor. Sí, Entonces, yo creo que sí. como Muchas para veces al que... final van un poco al contrario, a repetir el molde, pero si quieres, decía Alan Moore que cuando has aprendido una técnica narrativa, tienes que olvidarla e intentar aprender otra, porque es la única forma de progresar como escritor, ¿no? Entonces, en ese aspecto es de salirse del molde, de romper las reglas, de intentar algo nuevo, eso es digno de elogio, sí. Muchas gracias. Sí, tuve muchas dudas y luego cuando la gente me preguntaba, ¿pero de qué va tu novela? Claro, al final era como, pues es una novela negra, pero luego también, ¿no? Entonces, acaba hablando más, pues, contando como la historia del territorio, que al final me Bueno, interesa mucho también como la cosa atmosférica y de cómo un territorio puede determinar como las cosas que allí suceden, ¿no? sí, sí, sin duda la atmósfera es increíble y como lector también te saca un poco de lo que estás acostumbrado a leer y eso yo lo agradezco mucho. Y bueno, quedan 7 minutos. Buscando un poco la típica pregunta que te he hecho al principio, ¿de qué va tu libro? ¿No? Se ha caído. Se nos ha caído a todos, me parece. Ah, vale, vale, no he sido solo yo, digo, No, no, yo estaba llamando también corriendo, digo, algo he tocado, algo he hecho mal. sí, porque me decía Zoom, queda un minuto, vale, pues Claro, nada. no, yo entendía que era un mensaje que salía para Sí, todos, en plan, bueno, pues nos anuncia de lo que sí, sea. Bueno, terminamos. La última pregunta simplemente te quería hacer, que era ¿en qué estás haciendo ahora? ¿No? Pero al buscar un poco de información, yo es que he estado en una mudanza, no me he enterado de nada, he visto que ha ganado nada más y nada menos que el premio sí, Tusquets, que se dice pronto, ¿no? Por la segunda novela. Entonces, ¿qué sí. nos puedes contar? Cuéntame algo. Bueno, esto es terrible porque esto fue un secreto que me contaron una noche de Reyes, quedé a cenar con mis amigas del pueblo y me contaron un secreto. Y entonces a mí me fascinó este secreto y he escrito con él una novela. Digo, mira, ya nadie me va a contar nada nunca más en la vida. Y bueno, al final a mí me había interesado mucho siempre el tema de la maternidad y la maternidad frustrada y no quiero hacer spoiler, pero va de eso. Y cuando empecé a escribirlo dije, venga, esta vez no voy a hacer ni una digresión. Y es súper digresiva luego la novela otra vez. O sea que es verdad que de una manera más ordenada quizás, porque en Los gatos salvajes de Kerguelen, eh, como, como era tan, o sea, esto es más temático, digamos, ¿no? Pero también marca mucho, sigue habiendo una mirada a la naturaleza, sigue habiendo una mirada a la literatura. Es muy meta, o sea, hay una parte como del presente de la escritura, es un falso diario, digamos. Y, y nada, estoy emocionada por porque yo cuando escribí esta novela se lo contaba a la gente y me miraban en plan, tú estás loca, o sea, esto no te lo va a comprar nadie, ¿no? Y luego ha ganado el premio y yo todavía no me lo creo, o sea, hasta que no me llegue como el primer ejemplar a casa no me lo voy a creer. Y el otro día me decía una librera, ¿y cómo estás? ¿Estarás emocionada? Pero decía, estoy disociada y me miraba en plan, ¿qué dice? Bueno, o sea, es como si le estuviera pasando a otra persona, ¿sabes? No, Claro. todavía no es verdad, ¿no? Hasta que, bueno, me van a dar una estatuilla, digo, cuando toque la estatuilla a lo mejor ya me lo creo. Pero sí, la verdad es que es un espaldarazo y veremos. Estoy ahora pensándome la tercera, pero creo que va a tardar un poco porque al final los tiempos que uno tiene son los que son. Y el viernes llegué a las 9 de la noche de la Feria del Libro y estuve de 11 a 1 escribiendo y luego dije, bueno, ya, ¿no?
como, pues eso, también hay que vivir. Pero sí, estoy emocionada y deseando como ver el libro, que va a quedar muy mono y que llegue a librerías el 6 de octubre. El 6 de octubre sale. Sí, Vale. ya pasa, o sea, me tienen que llegar esta semana los ejemplares, o sea, una Bueno, entonces ya maravilla. está todo. Sí, ya. Así que Pues veremos. felicidades. Si quieres Muchas gracias. recordamos a los espectadores, no sé si queda alguien después del apagón, Ya. con qué editorial ha salido el libro, o si quieres decir algunas últimas palabras. Y es un libro que además estoy muy contenta, bueno, como editora, en estas cosas me fijo mucho y entonces pues el libro tiene una doble página final de un iceberg a la deriva, tiene unas portadillas que son preciosas y sale con la editorial Altemaré, se llama Los gatos salvajes de Kerguelen y tiene como este tipo de detallitos que siempre son muy agradecidos para el lector y también para el amante de los libros como objeto bello, ¿no? Los libros Sin duda. como reivindicación también del placer de la lectura. Y es una editorial independiente que acabo de estar, de hecho, este fin de semana con ellos en la Feria del Libro y bueno, están iniciando una colección narrativa hispánica y yo tuve la suerte de ser el número, espera a ver, lo miro, número 4 creo, o sea, como, sí, como una cosa así, se llama Barlovento la colección y bueno, con mucha ilusión también, ¿no? Como que hayan apostado por una cosa que se salía efectivamente del molde Completamente. de... Una novela muy original, la edición es preciosa, la verdad es que cuando tenía que hacer la presentación hablé con el editor y a mí me pasó un ebook, con lo cual yo no he podido ya verla. no, Yo también soy de tocar el papel, ya, paso del ebook, pero bueno. pues huele fenomenal. Como la cosa de un libro, Sí, como sí, no, de que la verdad es que lo que has corte. enseñado está muy bonito y como objeto merece leerse el papel, yo creo. O sea que estupendo. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí, son y 45. Muchas gracias, Marta. Muchas Espero que gracias te a lo hayas pasado vosotros bien. por la invitación, sí, ha sido fantástica. Y perdonad por la cosa técnica, pero yo creo que no sé, No algo ha sabemos qué ha pasado. pasado, se ha cortado completamente. Así que, pero bueno, cosas del directo que dirían en televisión. Y eso es lo que, eso es lo que tiene. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta Muchas luego. Me voy gracias. corriendo al colegio por mi hija. De acuerdo. Chao. Hasta luego.